Los saludo a todos, les bendigo, es un placer, un verdadero placer, un enorme placer estar y compartir con ustedes esta escuela de oración. Una semana más, dijimos la última vez que nos vimos, si el Señor nos regala el don de la vida, ahí nos encontraremos. Bueno, parece que la gracia del Señor se ha extendido y acá estamos, compartiendo una escuela más de oración. Nosotros estuvimos considerando, sabemos de las muchas actividades que hay en la congregación y consideramos que no queremos sobrecargar con la escuela de oración y alargarla porque sí. La idea de la escuela de oración fue de pronto profundizar un poco en los misterios de la oración, en cómo funciona la oración, en cómo ordenar nuestra oración. Dijimos al comenzar que cuando somos niños nos comunicamos con nuestra mamá de cualquier manera, con un llanto, con un grito, y nuestra mamá interpreta, nos entiende y nos atiende. Bueno, Dios también, cuando somos inmaduros espiritualmente, Dios nos escucha y no importa si somos desordenados, si mezclamos sentimientos del alma, si oramos con fe o por momentos no es ni fe, no se sabe qué es. Bueno, no hay problema porque Dios nos entiende, sabe que somos niños en nuestra manera de hablar, de pensar, de juzgar y de comunicarnos. Pero cuando vamos creciendo, la idea es poder aprender a ordenarnos, a desarrollar los protocolos de la oración, saber cómo funciona el misterio de la comunicación con Dios y cómo hacerlo de manera correcta y cómo hacerlo de manera efectiva. Entonces la idea no es dar muchos talleres y cargar porque, a ver, si quisiéramos dar una escuela de oración para hablar de oración simplemente podríamos tomarnos todo el año o 2 años hablando o más, porque hay tantas oraciones en la Biblia y que podemos reinterpretar oraciones del antiguo pacto, que podemos pasarla por la cruz y encontrar riqueza y ver cómo, de muchas maneras, cómo comunicarnos, cómo mejorar, cómo perfeccionar, incluso otras dimensiones en las cuales no quise entrar sobre las batallas espirituales, oraciones de guerra, como se le dice, sino que la idea era ordenar un poco el protocolo, calificar las emociones, cuándo las emociones del alma deben participar o no, y en el sentido de la efectividad de la oración. Yo les dije, no está mal que tengamos sentimientos y que los expresemos delante del Señor, al contrario, Él nos invita a hacerlo y les di el ejemplo de cómo Jesús mismo, ¿no? En Hebreos 5 dice que en los días de su carne rogaba al Padre con ruegos, lágrimas, súplica, lo cual no está mal. Lo que estuvimos viendo, la inefectividad de pronto tratar de manipular a Dios con los sentimientos, ¿no? Como hacemos a veces con otra persona, no queriendo manipular, pero que le expresamos nuestra necesidad y le expresamos nuestros sentimientos y a veces nos victimizamos un poco. Bueno, con Dios no funciona eso para que Dios nos escuche. Hablamos de posicionamiento, hablamos de cómo ordenar para hablar con el Padre en el nombre de Jesús, por la revelación del Espíritu. Hablamos cómo funcionan las cortes celestiales cuando algo se detiene, porque Dios enseñó a orar al Padre, enseñó a orar como a un amigo por causa de la necesidad, pero también cómo presentarnos ante un juez. Entonces creemos que toda esta artillería de información y de herramientas, bueno, puede dar un cierre hoy y tal vez si hay preguntas que hayan surgido a través de estas 15 talleres que hemos compartido con el día de hoy, mañana las podamos responder. De lo contrario, creemos que este bagaje de información puede ir siendo aplicado. Tal vez el día de mañana hagamos una escuela diferente sobre la oración, pero profundizando otros temas. La idea no es simplemente sobrecargar a nadie con actividad porque sí, sino con propósito. Creemos que esto trae edificación si lo sabemos poner por obra y también creemos que no sirve seguir dando información si vemos que no se pone por obra, ¿verdad? Es decir, en muchos lugares he visto que se sobrecarga información, pero si no se ve un resultado, no es la idea no es llenarnos de información, sino poder vivir
que podamos ir aplicando lo que hemos visto a través de la oración, repasando, en el caso de aquellos que crean necesario, poder repasar algunos de los talleres, y bueno, y tratar de ir aplicándolo a la oración personal. Yo creo que si uno va mejorando la oración personal, bueno, él va a saber cómo interceder en Cristo. También estuvimos viendo, ¿no?, la intercesión profética, la necesidad de interceder en la persona, por lo tanto en la voluntad perfecta de Dios. De lo contrario no funciona. Hemos visto cómo la oración tiene que funcionar por el motor de la fe, y la fe viene por la voluntad de Dios y no por nuestros deseos. Bueno, hemos visto cómo orar, en qué forma, físicamente, cómo expresarnos, de qué manera, las diferentes expresiones que debemos realizar. Creo que todo esto nos tiene que servir para enriquecernos. Y el último taller estuvimos hablando, si ustedes recuerdan, sobre la dimensión cielo y sobre la dimensión tierra. ¿Por qué? Porque la oración es justamente la comunicación entre la tierra y el cielo. Y por eso hablo de estas dos dimensiones, porque nos presentamos en un tribunal que es celestial, nos presentamos en un trono celestial, en un gobierno celestial. ¿Se acuerda cuando yo hablé del monte y dije que monte era gobierno? Y leímos el libro de Hebreo donde dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar, es decir, no se acercaron al monte terrenal, sino que se acercaron al monte de Sión, al monte celestial. Y por eso hablé de esa dinámica de la oración, de la importancia de comprender esto, que lo que digo en la tierra es dicho en el cielo, y que Jesús también equipó a la iglesia con la revelación de la autoridad que nos ha sido otorgada por estar en Cristo Jesús, al grado de decir que lo que se ata en la tierra se ata en el cielo, lo que se desata en la tierra se desata en el cielo. Es decir, cielo y tierra funcionan juntos solo con la iglesia. Ninguna persona que no tiene a Cristo funciona vinculado con el cielo. Puede funcionar vinculado con las tinieblas, si es que practica el ocultismo, por ejemplo, como mencionamos el otro día. Pero una persona normal que está bajo el yugo de Satanás, aún en su desconocimiento, una persona que no practica ninguna creencia, es una persona que no está ligada al cielo, ¿sí? Porque el pecado hizo desconexión, nos desconectó del cielo. Cristo vino y nos reconcilió. Y la oración es esa comunicación. Y yo les dije, cuando nos presentamos ante Dios, nos presentamos en la persona de Cristo, en el nombre de Cristo, en la sangre de Cristo, que es nuestra vida y nuestra justicia, y eso implica la gracia, ¿no? Es la cobertura de la gracia, es lo que me permite tener acceso al cielo. Sin embargo, lo que estaba tratando de explicarles al cierre del último taller es que lo que nosotros hacemos también cuenta, porque nosotros pisamos la tierra, y la Biblia está cargada de información, incluso en el Nuevo Pacto, que vivir en Cristo significa dejar que Cristo viva su vida a través de nosotros, permitir que Dios haga a través de nosotros, pero nosotros debemos gestionar. Nosotros no quedamos en una actitud pasiva. No, en Él vivimos, nos movemos y somos. Vivimos, nos movemos y somos, pero en el vivir, en el movernos y en el ser hay obras, hay palabras, hay sentimientos, hay cuestiones en la vida que hay que resolver. Yo les dije, la forma en la que nosotros resolvamos en la vida natural está totalmente vinculada. ¿Por qué? Porque ahora somos seres espirituales. Somos seres espirituales que tenemos alma y habitamos un cuerpo. Es decir, nuestra dimensión en la nueva naturaleza nos cambió de posición. Antes éramos simplemente alma, como el primer Adán dice, es alma viviente, nosotros éramos alma que habitábamos un cuerpo y un espíritu sin vida porque no tenía conexión con Dios. Bueno, Cristo nos reconectó, nos dio vida, Él vivificó nuestro espíritu y ahora le damos prioridad a lo espiritual. Entonces somos seres espirituales que tenemos una alma por la cual administramos y tenemos un alma que está en un proceso de redención por medio de la revelación de la verdad, un alma que funciona con los velos abiertos, que debe funcionar con los velos abiertos cada vez más, si es que la revelación va siendo paulatina en nuestra vida, y una carne que todavía nos demanda. Entonces Pablo nos advierte, Pedro también lo hace, Juan también lo hace, de tener cuidado de nuestra manera de ver, de pensar, de hablar, de sentir, de no enredarnos en sentimientos y pensamientos vanos, en cosas que la vida nos pueden sacar de nuestra
de nuestra vida espiritual, de incluso tener cuidado de la carne y de los deseos de la carne y los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. O sea, nos advierte la gestión. Y esa gestión no es indiferente a nuestra oración. Por eso yo les dije, si vamos a pedir delante del Señor, no sé, que su bendición se manifieste en cuestiones materiales, porque tenemos un proyecto, queremos avanzar y le pedimos a Dios recursos porque creemos que ese proyecto está ligado al propósito y que Cristo será glorificado con ese negocio, entonces pido que Dios abra puertas y pido recursos, bueno, está bárbaro, solo tengo que saber que yo también tengo un compromiso, que yo tengo que pagar mis deudas, que tengo que ser ordenado, que tengo, es decir, si yo tengo mal mi vida, si tengo mal resuelto algo aquí, bueno, indudablemente hay situaciones que no van a dejar de ser operativas en mi oración. ¿Por qué? Y porque yo estoy obrando mal. Es como yo les dije, si alguien está murmurando en mi contra, pero bueno, de alguna manera yo también murmuro de otros hermanos. El día que le digo, Señor, te pido que no hablen de mí de esa manera, es injusto, son mentiras, me están difamando. Bueno, pero si yo ando difamando a otra persona, entonces automáticamente mi oración carece de efectividad, porque el juez me dirá, ¿y vos? ¿Sí? ¿Y vos no pagás tus deudas? ¿Y vos qué haces? Que hablas así, que actuás así, que pensás así, que no perdonás. ¿Sí? Es decir, nuestra vida, la efectividad de nuestra vida espiritual está muy relacionada a la gestión, porque por creerle a Dios camino en obediencia y esa obediencia me lleva a un cambio que es manifiesto en las situaciones de la vida. Y eso después hace más efectiva mi oración, porque, a ver, si bien las justicias humanas para Dios son como trapo de inmundicia, una justicia basada en la revelación de la palabra y en la obediencia al Espíritu es clave. Entonces no es que yo vivo como quiero, total yo me aferro de la gracia y el Señor me ve como justo por Cristo. Claro, Él me ve como justo por Cristo, pero esa naturaleza impartida que me posiciona y me lo da todo, después me demanda. Es decir, en el antiguo pacto el Señor le demandaba al pueblo por medio de la ley, pero no le otorgaba la capacidad. Es decir, le demandaba, no harás, no tocarás, no mirarás, no harás. O sea, el no harás y el no harás era la responsabilidad de un hombre que tenía una naturaleza pecaminosa, caída, todavía era solo alma viviente, carne demandante, y entonces el hombre se equivocaba, ¿no? Porque la ley vino incluso a demostrar eso, que el hombre es incapaz de vivir en la voluntad de Dios por sí mismo, ¿no? Por esa naturaleza. Ahora, cuando recibimos a Cristo, Dios nos da su espíritu, entonces nos da un corazón nuevo, pone un espíritu nuevo dentro de nosotros, escribe su ley en nuestro corazón, y Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O como dice, eso lo dice Filipenses capítulo 2, 13, pero también en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, dice que Él hará en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. En otras palabras, lo que la gracia nos otorga. En el antiguo pacto se demandaba santidad, pero bueno, si no había santidad había muerte, o porque había pecado. En cambio, en el nuevo pacto, Dios te otorga la santidad porque te santifica por el Espíritu, te da revelación de la palabra, cambia los sentimientos porque trabaja en nosotros por medio del Espíritu, trayéndonos convicción de pecado, justicia y juicio. Nuestros gustos cambian, nuestra manera de pensar cambia, le damos dominio al Espíritu y de pronto hay cosas que ya no las quiero, ¿no? No es que tengo ganas de pecar pero no peco, no. La comunión con el Espíritu hace que esos malos deseos se vayan de mi vida, la concupiscencia sea acomodada y pueda ser librado porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero la demanda de la santidad es la misma. Es decir, yo te demando pero no te otorgo la capacidad, fallaste. Nuevo pacto es yo te demando pero te estoy dando toda la capacidad, no podés fallar. ¿Comprende? Ahora, tengo la misma responsabilidad como ser humano delante de Dios en el antiguo pacto que en el nuevo pacto. La diferencia es que el antiguo pacto es inviable. O sea, es inviable porque quiere decir no tengo la capacidad de cumplirlo. Qué bueno que nos tocó vivir el nuevo pacto, en el cual no hay excusa, porque todo es hecho por el medio de Él y para Él. Entonces Él nos capacita, nos permite ver, nos permite entender, tener dominio propio. Ahora, que Él nos dé todo,
no implica que yo la gracia la use para remediar mis errores, sino que la use a la gracia, en el buen sentido, para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Me comprende? O sea, una cosa es recurrir a la gracia porque yo vivo pecando, entonces yo necesito de la gracia. Y está bien, el problema es que yo use la gracia para eso. Y en realidad la gracia tendría que ser la que me equipa, la que me da, la que me permite vivir en santidad, resistir una tentación, cambiar mi modo de pensar, de ver, de vivir, de sentar, de sentir, que puedo perdonar, porque la gracia me equipa. Y la gracia tiene sus demandas. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios sigue siendo la misma, la diferencia es que yo ahora puedo hacer las cosas en Cristo. ¿Y por qué es importante entender esto para la oración? Porque mi oración, que funciona en el monte celestial, porque es al monte al que me he acercado, el monte celestial, todavía me tiene pisando la tierra. Es decir, como dice el Salmo 103, Dios se acuerda que somos polvo, o sea, ¿dónde estamos? Y en la tierra. Entonces hay una gestión terrenal que no se va de mí cuando yo me presento a las cortes celestiales. No me presento en Cristo y ajeno de mí mismo, Rebolleda, no existe. No, yo me hago cargo. La expresión de Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, se refiere a una fe a la cual él tenía que acudir cada día. ¿Al qué? Al negarse a sí mismo, o como nos enseñó, a despojarnos del viejo hombre porque está viciado. Entonces Pablo hace toda una serie de características de las cuales debemos despojarnos, de gritería, maledicencia, envidia, pleitos, contiendas. O sea, hay un montón de cuestiones que no se lo está diciendo a los impíos, se lo está diciendo a la iglesia. Entonces, somos la iglesia, somos seres normales, tenemos un matrimonio, hijos, economía, trabajo, una casa, bienes materiales, situaciones, un cuerpo que a veces puede sentirse débil, enfermo, cansado. Vivimos situaciones. Esas situaciones no son ajenas a nuestra vida espiritual ni a nuestras oraciones. Y por más que habitemos la gracia, yo me debo presentar como corresponde ante Dios, porque me presento ante el juez, como leímos aquí en el libro de Hebreo, y enumeraba situaciones que el último taller les traté de describir un poquito, ¿no? Aquí en Hebreos 12, a partir, por ejemplo, del verso 22, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, y ahí empieza a enumerar: a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez, de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, es decir, las personas que partieron, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor de la de Abel. Entonces, bueno, enumeramos esas cuestiones para comprender que nos acercamos, de qué manera, que tenemos testigos, estamos rodeados de testigos. Yo les dije, no tengo temor de que el diablo me acuse o nos acuse delante de Dios, porque Cristo, para acusarnos ante el trono del Padre, bueno, lo tiene que acusar a Cristo. Ahora, sí puede acusarme aquí, me puede acusar a mí a través de sentirme mal, para que yo no me sienta bien por medio de la gracia. Las personas que se sienten descalificadas, que de pronto no, yo no merezco, yo sí, bueno, son porque se victimizan y al final están escuchando más al enemigo que al Espíritu Santo, que por la fe tendrían que creer que son santificados, que la sangre de Cristo me limpia, que sí, ayer tal vez me equivoqué en algo, pero qué bueno que la gracia se renueva cada día, qué bueno que yo estoy bien, que soy apto, que soy capaz, por la gracia del Señor, la gracia del Señor, la gracia del Señor. ¿Sí? Pero todos estos testigos a los cuales yo acudo me hacen ser responsable en mi manera de vivir. Entonces, si Dios a mí me pide una ofrenda o me pide un compromiso, yo no lo cumplo porque a mí no me gusta dar, entonces el día que yo le pida a Dios recursos, Dios te mira y te dice: no, porque no has aprendido. Entonces eso puede no solo retrasar la respuesta a las oraciones, sino cancelarla, porque ese egoísmo es mío, no es un egoísmo de Cristo. O sea, Cristo es tan generoso que se dio a sí mismo. Entonces uno diría, bueno, yo me presento en Cristo, Cristo es tan generoso y bueno, entonces voy a recibir porque yo me presento en Cristo. No, también cuenta cómo soy aquí. ¿Sí? Si soy egoísta, si soy egocéntrico, si soy vanidoso, si soy una persona que veo que alguien tiene necesidad y lo ignoré. Todo eso cuenta a las horas de presentarme ante un tribunal. ¿Sí? Es decir, si yo voy, no sé, a reclamar, ¿no?, de pronto a un tribunal
que una persona que me rayó el auto pasó el semáforo en rojo. Y le hago juicio, yo le hago juicio porque quiero que me pague la rayadura. Y está bien, tengo mi derecho, pero usted debe saber que cuando yo vaya a juicio va a ser revisado quién soy. ¿Eh? ¿Y usted quién es? Y bueno, va a ser revisado quién es este que fue a presentarse y va a saltar que tengo 5 multas que no pagué por pasar semáforo en rojo. Entonces el juez me va a decir, bueno, este hombre le va a pagar a usted, pero usted va a tener que pagar todo lo que usted no ha pagado. ¿Me comprende? Entonces debemos tener cuidado con esto. Nuestra vida importa, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de tratar al prójimo, de tratar a los hermanos. El Señor plantea que si yo tengo un conflicto con un hermano, ni me presente a él con una ofrenda. O sea, anda a resolver las cosas con tu hermano y después trae la ofrenda al altar. Lo que está diciendo es, si te vas a presentar ante las cortes celestiales, bueno, procurá estar a cuenta con tus hermanos, no ser criticón, ni murmurar, ni traer pleitos, ni ser conflictivo. Hay que ser gente de paz, gente con mansedumbre, gente que sea celestial en su manera de vivir, ¿sí? Que sepa que estamos pisando la tierra, pero que en esta tierra estamos dando testimonio de quién es el que habita nuestro corazón. Y si nos equivocamos, como yo le dije el otro día, si algo pasó, bueno, tenemos la gracia, la sangre de Cristo nos limpia y el Señor nos vuelve a levantar, pero vivir en la gracia no es licencia para pecar, sino para poder vivir en santidad, ¿eh? Es todo lo contrario. Entonces, esto es clave comprender en la oración. ¿Y por qué una oración a la que yo me presento de esta manera, me presento en las cortes celestiales, busco justicia porque creo que lo que según mi criterio lo que reclamo es justo y estoy orando y no se produce? Bueno, ¿cuál puede ser el motivo, no? Bueno, pueden pasar las siguientes cosas. Después de haber orado como hemos aprendido, con todo el protocolo, tratando de ordenar, sin manipular con emociones, con revelación espiritual. Si tratamos de hacer todo esto, se entiende que Dios va a responder, que eso sería lo que más deseamos y la primera de las cosas que pueden acontecer, como dice primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, esto lo añado yo, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. En otras palabras, si vos pedís conforme a la voluntad de Cristo, no hay forma de que no te sea dado. Te va a ser contestada la oración. Ahora, si usted está haciendo una oración que cree que es conforme a la voluntad de Dios, por eso está pidiendo justicia, está diciendo a Dios que tome cuenta de aquellos que injustamente están frenando el propósito, bueno, se supone que tiene que haber una respuesta ahí. La oración funciona. Las oraciones, como yo le dije en el transcurso de estos talleres que hemos compartido, fue creada para ser contestada. Si no, Dios no anda buscando cómo entretenernos para perder el tiempo. No anda y dice, a ver qué les puedo hacer. Ay, les voy a hacer que oren. No, cuando Dios crea este diseño de conexión celestial, no solo a través de la comunión con el Espíritu, como es en el nuevo pacto, sino este diálogo que sostenemos de ida y vuelta con Dios. Yo escucho la voluntad de Dios y cuando entiendo la voluntad de Dios la pido. Entonces cielo y tierra funcionan juntos. Dios le dio a Adán una autoridad, pero para que Adán pudiera caminar con un diseño de Dios, Adán tenía que escuchar a Dios. Escucho a Dios, obedezco a Dios y luego pido a Dios que sople vientos de bendición sobre todo lo que voy realizando por una sencilla razón, porque estoy haciendo su voluntad y porque quiero hacer su voluntad y porque no le pediría madera para edificar algo que Dios no me mandó a edificar. Entonces, siempre que estoy metido en el propósito, las oraciones fueron creadas para comunicarnos y comunicar lo que hemos recibido de Dios que debemos pedir y para que Dios nos dé sin ningún tipo de duda ni impedimento. Ahora, puede que Dios lo haga a su tiempo. Esto también lo tengo que entender. Puede que Dios lo haga, pero bueno, como en el tiempo de que Dios quiso hacerlo. O sea, a veces tenemos esa urgencia y sobre todo en estos tiempos que vivimos, ¿no? Tiempos de WhatsApp, tiempos de llamada rápida, te mandé un WhatsApp, no me contestaste, y ya te mandé un emoticón, un WhatsApp, una palabra, un signo de pregunta, una carita, como diciendo, ¿y? Es decir,
¿Por qué tanto apuro? Bueno, porque vivimos en un mundo de alta tecnología donde el transporte es rápido, los aviones son ligeros, donde todo llega rápido y puedo estar hablando con ustedes desde mi oficina y ustedes a miles de kilómetros y estar conectados, ¿eh? Instantáneamente, no con un retraso, sino ¡pac! ¿Eh? Entonces, ¿esto qué hace? Y esto forja nuestra conciencia de una manera tal en la cual estamos como apresurados por la respuesta. Dios tiene su tiempo, porque Dios es el Señor. Y Dios tiene su forma, porque Dios es el Señor. Yo no sé si les conté en una ocasión, lo voy a reiterar si no sé si se lo conté, pero tuvo que ver con la oración. Muy vinculado también a los profetas menores, pero bueno, no voy a ir por una cuestión de tiempo ahí, para que vea usted de dónde saqué esto, ¿no? Porque el Señor le habla al profeta y le dice, escribe la visión, ¿no? Y a mí me ocurrió que en una ocasión yo me fui a predicar a Neuquén, ya hace varios años atrás. Yo tenía un auto lindo, pero yo quería uno nuevo, me gustaba un Toyota nuevo, 0 kilómetros que yo había visto, y recuerdo que fui a predicar a una iglesia, y cuando terminé de predicar, el pastor que tenía una agencia de vehículos, era un pastor gitano de la comunidad gitana, él me lleva a comer a su casa y nos vamos en un auto que casualmente era el auto que a mí me gustaba, un Toyota, 0 kilómetros, blanco, como a mí me gustaba. Y yo dije, qué lindo, qué hermoso. Llegamos a su casa y al lado estaba el salón de ventas de autos y estaba otro igual en la vidriera, blanco, hermoso, ahí estaba. Bueno, a mí me encantó, dije, qué lindo, qué, vio cuando algo le gusta, sí señor, regálame uno de esos, qué lindo, qué. Y estuve hablando con él, todo, bueno, yo me fui, esa noche estaba alojado en un lugar determinado, cuando me fui a dormir, me acosté, y como esas cosas que uno se pone a hacer como un repaso del día, ¿no? Con sus ojos cerrados, estaba pensando en las cosas y dónde me detengo en mi pensamiento, en el auto que había visto, ¿no? Y dije, Señor, ¿cómo me gusta? Regalame un auto así, me encanta, me encanta. Y yo sentí bien clarito que el Espíritu Santo me dijo, escribe la visión. O sea, como escribe tu deseo, ¿no? Lo que vos estás viendo, pues yo ya me veía manejando. Entonces, cuando el Señor me dice eso, a mí me impactó tanto que prendí la luz, busqué en mi maletín, saqué un anotador en una parte de mi agenda y puse qué es lo que quería, cuándo lo quería, cuál era el auto, qué color, todo lo que yo deseaba, lo anoté ahí, ¿no? Y con una gran emoción, porque yo digo, Dios no me va a hacer anotar esto diciéndome si vos creés, al que cree todo lo es posible, ¿verdad? O sea, anota lo que vos querés. Y después no me lo va a dar, sería un chiste medio desagradable. Así que yo anoté todo y con detalle, porque a mí me habían enseñado a pedir con detalle, ¿no? Así que yo pedí el color, el auto, el modelo, es más, pedí por medio de qué medios iba a venir a mi vida y cuándo iba a ser esto, rápido, ese mismo fin de semana, todo, yo anoté todo, Bueno, el fin de semana pasó, me volví a mi casa, pasó otra semana más, creo que hice otro viaje, siempre recordando eso y, bueno, Señor, vos sabrás, ¿no? Me gustaría, pero es tu voluntad y está bien, o sea, no me centro mucho en esas cuestiones materiales, pero fue un deseo y el Señor me dijo eso y me quedó dando vuelta. De hecho, en esa época andábamos con mi esposa queriendo cambiar nuestro vehículo, pero no llegábamos a ese 0 kilómetro que nos gustaba, ese Toyota 0 kilómetros. Entonces íbamos a algunas agencias de auto, andábamos averiguando cuánto nos daban por el que teníamos nosotros, cuánto nos pedían para poder comprar otro. Andábamos en ese trámite. Bueno, un día revisando mi agenda, preparando todo porque tenía otro viaje, preparé mi maletín y encontré la hoja anotada donde estaban todos los detalles que yo había puesto. Entonces dije, bueno, Señor, yo sé que vos me dijiste que lo anotara, yo lo anoté, lo creí, esto no se cumplió todavía, pero yo creo que se puede cumplir, será en otro momento, no sé, o seré yo, no sé, que lo entendí así, tal vez no fue así, fue una emoción mía, si fue así te pido perdón, y si no, lo espero que sea cuando vos quieras. Y rompí el papelito creyendo y lo tiré, dije, se va a cumplir en el nombre de Jesús.
Acomodé las cosas, me fui de viaje, pasó, vamos a suponer, yo no recuerdo exactamente, pero pueden haber pasado un mes y medio, 2 meses. Y siempre acordándome de eso, pero nada más, yo no volví a orar sobre eso, no volví a hacer más nada. Un día nos vamos de viaje con mi esposa a una ciudad, Santa Rosa, una ciudad que está aquí cerca, y vemos la agencia Toyota, bajamos a preguntar y bueno, me dijeron que iban a cotizar el auto mío porque me da por decir, a mí me gusta este, color blanco, nuevo, era un dinero para nosotros todavía inaccesible. Pero cuando el vendedor me dijo, lo puede pagar así, lo puede pagar así, en ese momento algo pasó en mi espíritu que yo le dije, te lo compro. Y mi señora me miró así, te lo compro, te lo compro. Bueno, dice, espere que le revisamos el suyo, revíselo. Lo revisaron, le damos tanto, le compro, ahí nomás empezamos a firmar papeles. Y recuerdo que había un segundo piso en la agencia y unos sillones con un televisor, te daban café. Bueno, porque si compras un auto te dan café, te dan todo. Así que nos quedamos en los sillones con mi esposa y mi esposa dice, ¿estás seguro? Sí, vamos a comprar, no vamos a tener problemas, vamos a comprar, lo vamos a pagar y va a estar todo bien. Así que estaba feliz. Y cuando estaba en ese momento, ahí en ese living, como nervioso, ¿no? Por lo que acababa de hacer, que parecía una locura unas horas antes, ni se nos pasaba por la cabeza hacer algo así, en ese momento el Señor me habla. Y en ese momento Él me dice, esto es lo que yo dije que te iba a dar, porque esto es lo que vos me pediste. Pero nunca más me digas cuándo ni por medio de quién, porque yo soy el Señor. ¡Wow! Eso me quebrantó porque yo no estaba pensando en lo que había anotado en el papelito. No estaba pensando lo que había hablado con Dios. No estaba pensando en nada de eso y de pronto me encontré que era dueño del mismo auto que le había pedido al Señor, del mismo color, la misma marca, las mismas cosas, pero lo estaba comprando yo mismo. Ahora, esto es lo glorioso. Todo lo que viene a mi mano viene de parte del Señor. Y créame que nunca, jamás se me complicó para pagar una cuota o un service o nada. Fue un regalo absoluto del Señor. Pero lo hizo a través mío. No lo hizo a través de alguien que vino y dijo, yo sé que usted es un siervo de Dios, Dios me dijo que... No, nada. No vino por medio de ninguna otra cosa. No vino cuando yo le dije, Señor, este fin de semana. No. Cuando menos lo esperaba, estaba haciéndolo. Cuando menos lo esperaba, estaba teniéndolo. Y el Señor me dijo, esto es lo que vos me hablaste. Vos lo anotaste, ahí lo tenés. Pero nunca más me digas cuándo y nunca más me digas por medio de quién. Es decir, cómo. Porque yo soy el Señor. A partir de ahí yo aprendí que Dios hace las cosas en su tiempo. No en el tiempo que yo creo que las tiene que hacer. Su tiempo. Puedo pedirle algo y tal vez ese algo yo lo anulo o me apuro y lo quiero generar, como Abraham no supo esperar el nacimiento de su hijo, sino que trató de generarlo acostándose con Agar la esclava. Ahí usted encuentra a alguien que está tomando una decisión. Dios le habló, le dijo que le iba a dar un hijo. Como el hijo no venía, se apuró. Y lo tuvo con sus propias fuerzas. Yo no me apuré. Pero el día que Dios me lo dio, si yo le pregunto, usted me hubiese dicho no sé, unas horas antes que yo haría eso, yo diría, no, ni loco, no. Pero algo pasó en ese momento y después yo me di cuenta que ese sí te lo compro y eso, que esa seguridad que tenía en mi espíritu no era mía. El Señor era el Espíritu de Dios que había puesto y me hizo hacer algo. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y así fue. Es decir, si sabemos esperar el tiempo de Dios, Dios lo hará. Si sabemos esperar la forma. Imagínense que Dios un día le habló a José y le dijo que iba a gobernar. Cualquiera pensaría, bueno, a ver, la semana que viene está sentado en el trono. No. Fue despreciado, vendido por los hermanos, trabajó de esclavo en la casa de Potifar. Imagínenselo a José limpiando la casa de Potifar y diría, pensar que yo un día soñé que iba a gobernar. ¿Será cierto esto? Porque, no sé, te podrías haber frustrado, te podrías haber enojado con Dios, se podría haber apartado de los principios bíblicos, podría haber sido una persona herida en su corazón porque hizo todo mentira. No, la gente a veces se apura
y aborta las cosas que Dios tiene para su vida. Quieren algo y quieren, y ahí van, porque quiero y Dios me dijo que no. No te apures, a su tiempo las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Dios te va a dar lo que te dijo y lo que tiene para tu vida en el tiempo que te lo tiene que dar. Dios ungió un día a David y pasaron años hasta que se sentó en el trono. Y primero en Judá y 8 años más hasta que se sentó en todo el Reino Unido. Es decir, en todo Israel y Judá junta. Es decir, hay un tiempo para el cumplimiento de las cosas. Dios sabe cuándo es el tiempo y Dios sabe cuál es la forma. No es con Agar, es con tu mujer. Dios va a usar tu propia vida, va a usar momentos especiales y puede usar otra persona, ¿por qué no? Pero tal vez la que vos menos pensás. La persona que menos pensás, porque uno empieza a pensar, a ver, por medio de quién me lo va a dar, y tal vez la puerta que yo estoy pensando no es la que Dios me quiere abrir, no es por medio de esa persona, no es por medio, no es en esa empresa, no es ese trabajo, no es esa casa que querés comprar, no es ese proyecto que tenés, no es esa... O sea, Dios en su principio de reino tiene, en su propósito de reino, perdón, tiene pensado todo lo que quiere. La Biblia dice que Dios ya tiene obras de antemano, Efesios capítulo 2, preparadas para que transitemos por ellas. Es decir, solo tenemos que no apurarnos, no tener el hijo que Dios no nos dijo, y mucho menos con quien Dios no quiere, ¿sí? Y más hoy en este pacto, porque tu mujer y la mía, hablándole a los hombres, nos van a sacar corriendo si nos hacemos los Abraham, ¿verdad? Entonces, no es el tiempo de fabricar nada, no es el tiempo de apurarnos, no es el tiempo de golpear puertas que Dios no te mandó a golpear, ni tener expectativa con cosas, porque Dios puede hacer lo que se le da la gana en el momento que menos lo espero, cuando no estoy seguro, cuando Dios sabe lo que hace. Y eso es parte de nuestras oraciones, de nuestra perseverancia, de saber esperar. Que Dios haya dicho algo no significa que no funciona. Elías subió al monte y oró por lluvia, y la lluvia bajó su criado y dice, no viene nada, ¿eh? Elías siguió orando y lo mandó de vuelta al criado y venía el criado, no, dice, no hay nada, ¿eh? Elías seguía orando y lo manda al criado, después dice, viene una nube, pero como la palmita de una mano, que ahí está, listo, va, baja, le dice al rey, unce tu carro, vete porque la lluvia viene. ¿Qué ve usted? Fe, perseverancia, Dios lo dijo, Dios lo hará. No es urgente, no vino la nube, me arrodillé y la nube apareció arriba a mí, el agua. No, viene a su momento, no viene la gran nube, porque el agua, a ver, ellos necesitaban agua para una nación. Pues toda una nación estaba en sequía. Vos ves una nube chiquitita y vos que decís, no, esto es para una ducha, hermano. No, necesitamos agua para una nación. Ahora Elías, ¿qué dijo? Esto es pequeño a mis ojos, pero grande porque viene de parte de Dios. Y Dios no hace cosas grandes, pero Dios hace grandes cosas. Cuando nosotros nacimos no éramos una cosa grande, pero éramos una gran cosa. Dios te puede... A ver, cuando Cristo nació no era una cosa grande, era una gran cosa. Nació en un bebé, pero fue el Redentor del mundo. Las mejores cosas Dios las puede envasar en envases pequeños. Tu primer estado puede ser muy pequeño, pero tu postrer estado será muy grande. Cuando vos orás, no tenés que esperar algo grande. Espera algo que puede venir en envase pequeño, pero tiene gran proyección. Solo tengo que aprender a verlo, a ver por medio de quién, cómo y cuándo. Eso lo define el Señor. Es como un hijo que le pide al padre algo, papá, ya soy grande, comprame un auto. Está bien, pero no va a esperar que el padre, sí, tráeme la campera, salimos para... No, vamos a ver, te va a decir el padre, vamos a ver. Y capaz que van y recorren y no a donde vos querías recorrer, no te lleva a la agencia que vos querías, no tiene pensado lo mismo que vos, no está apurado, dice, bueno, vamos a ver, la semana que viene pasamos. Y el pibe dice, no, ¿cómo que la semana que viene? Vamos a resolverlo ahora. Hay un tiempo, amado, hay un tiempo. Cuando uno mira hacia atrás y ve los tiempos de Dios, dice, qué buenos son los tiempos de Dios, porque... Cuando yo agarré ciertas cosas, me doy cuenta que mi fe fue probada, mi perseverancia fue probada, hubo un proceso interno para la revelación, de tal manera que, bueno, llegó cuando tenía que llegar. Porque si hubiese llegado antes, es muy probable que hubiese hecho las cosas mal, o que no la hubiese valorado, o que no hubiese aprendido. Creo que los procesos sirven, como
a José le sirvió los procesos para gobernar, o como a David le sirvieron los procesos de la persecución de Saúl, para que el día que se sentó en el trono no era un tipo inexperto, sino un hombre vinculado a la comunión con Dios, que había vencido batallas, que había peleado con enemigos, que había liderado un ejército de hombres. ¿Sí? Dios te va llevando, Dios te tira aceite. Imagínense que cuando lo ungió a David, le tiró no una redoma como hizo con Saúl, le tiró un cuerno de aceite, o sea, no era poca, le tiraban aceite. Imagínense el pibito todo chorreando aceite. ¿Y ahora qué hago?, le dijo al profeta. No, ahora anda a seguir cuidando ovejas. Pero era necesario, porque nosotros ungimos por un poquito de aceite así. No, le tiró el aceite, todo chorreando aceite, a cuidar ovejas otra vez. Lo habrán seguido las moscas. Ahora decís, ¿por qué? Y porque un día te tiran aceite, pero bueno, algún día vendrá aquello que ungiste, como cuando Jacob ungió una piedra, y sin embargo lo que le esperaba era una familia, era una vida espiritual, era una gran familia como la que él quería, porque él quería una familia. La bendición lo alcanzó. Dios le dijo, yo no te dejaré hasta que no haga contigo lo que te dije que iba a hacer. Entonces el tipo ungió la piedra y dijo, no, amén, gloria, gloria. Dios me dijo, Dios me habló, me mostró una escalera, ángeles que bajaban y subían, dalo por hecho, podés testificar, todo lo que vos quieras. En el culto siguiente, el tipo estaba igual, no solo estaba igual, estaba peor. Y empezó a trabajar con Naamán y le empezaron a pasar cosas, iba para atrás en vez de para adelante. Y vos decís, pero ¿y cómo? Si a mí Dios me dijo, yo estaría mal, tuve una pesadilla, imaginé el sueño, la escalera y los ángeles que Dios me mostró. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que cada vez trabajo más y este tipo Labán parece que se aprovecha de mí y me caso, trabajé 7 años por una hija y me encajó la otra. O sea, algo está mal, ¿qué pasó? Nada, hay procesos. Los procesos trabajan con el corazón del hombre, amado. Todo esto que estamos aprendiendo hace tu oración efectiva. Nunca dejes que tu fe decaiga. Hay cosas que Dios usa para tratar con nuestra vida. A mí me gustan mucho las palabras de Job, porque mire, en Job capítulo 30, verso 20, usted sabe lo que vivió Job, ¿no es cierto? Ya no Jacob, sino Job. Usted sabe que Job, de ser un hombre que lo tuvo todo, lo perdió todo. Y tuvo un trato de Dios para con él. Y dice en el verso 20 del capítulo 30, clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Esa es la sensación de alguien que está pasando un proceso, ¿verdad? No sé, te estoy pidiendo y no me escuchás. Tengo que pagar el cheque y no aparece la plata, ¿verdad? O sea, Señor, la hipoteca de la casa, tengo que pagar la cuota. ¿Qué es lo que pasa? No me escuchás, no me atendés. Abrime la ventanilla, o sea, algo, una señal. Bueno, Job se sentía de esa manera. Y esa es la expresión. Y él dice, te has vuelto cruel para mí, verso 21. Con el poder de tu mano me persigues. Esa era la sensación, o sea, ¿estás en contra mío o a favor mío? ¿Estás bien o me estás escuchando o no? ¿Verdad? Es la sensación que uno tiene cuando está mal. Y dice el verso 22, dice, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar con él y disolviste mi sustancia. ¡Wow! ¡Qué palabra! Amado, qué palabra. Yo he predicado esta palabra, la tengo que volver a predicar. Disolviste mi sustancia. Usted sabe lo que es la sustancia, ¿verdad? Todo aquello a lo que yo puedo agarrarme. Algo sólido, algo de lo que yo era, mi esencia. La disolviste, me derretiste. O sea, ¿con qué? Con los procesos. No me escuchaste y se me disolvió, ya no tengo de dónde agarrarme, o sea, se me disolvió la vida, se me disolvió, perdí todo, es más, me perdí yo mismo en el camino y me disolví. Sin embargo, usted sabe que desde ahí el Señor lo levantó, porque a veces es necesario disolver de nuestra vida la sustancia para que Él pueda establecer lo que Él quiere establecer, que es más sólido que nosotros mismos. Entonces tengamos paciencia. Si en lugar de avanzar en una oración vemos que algo no se produce, tranquilo. Dios tal vez está disolviendo la sustancia, tal vez está cerrando las puertas que tiene que cerrar para que vos digas, es imposible. Y cuando es imposible, bueno, entonces Dios interviene. A veces Dios espera eso, que nos rindamos. Nosotros siempre estamos buscando soluciones. Somos fantásticos como seres humanos para buscar soluciones, ¿no? Entonces tenemos una deuda y empezamos a buscar, y si hacemos acá, y si ponemos este negocio, y si sacamos de allá, y si multiplicamos, y si invertimos, y si nosotros tenemos, y si lo llamamos a fulano que nos haga un préstamo, y nosotros queremos resolver.
Cuando encontramos una idea, decimos, ay Señor, bendícenos, Padre, que sí, que mi cuñado me la preste, me la preste. Todos queremos resolver nosotros. Y a veces Dios nos hace chocar con un no, 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 no. Y cuando estás, se me cerró todo, me disolvió la sustancia. Y en ese momento no hay otra cosa que caer delante de Dios y decir, Señor, ya no sé qué hacer. No tengo salida, no tengo quien me ayude. Se me cerraron las puertas y ya no tengo fuerza. Me rindo, Señor, y me largo a llorar. Y en ese momento Dios me dice, qué interesante, me gusta, nunca te había visto así, nunca te había visto así. Siempre agarrándote de algo, siempre te agarraste de un tronco, te agarraste de una rama, te agarraste de un... Qué lindo que hoy te agarres de mí como la única opción. Qué lindo que hoy yo sea tu sustancia y que no tengas otra sustancia en vos mismo. Qué lindo que te rindas, ¿no? Parece que estuvieras débil, pero quiero decirte que estás más fuerte que nunca, porque siempre te creíste fuerte, pero toda tu fortaleza estaba basada en vos mismo y en aquellas cosas de las cuales te agarrabas. Pero hoy tu fortaleza soy yo. Eso es extraordinario y a veces no lo entendemos. Y es lo más hermoso de la oración, la dependencia, el sabernos dependientes. Y a veces esa dependencia hará que algunas oraciones no tengan respuesta. Y usted me dirá, pero pastor, ¿cómo no va a tener respuesta? No, hay oraciones que jamás serán contestadas como nosotros deseamos. No quiero desilusionarlo, pero tengo que decirle la verdad. Pero no nos conviene, de alguna manera, que esas oraciones sean contestadas, porque hay oraciones que están basadas en los deseos de nuestro corazón, o de una crisis o de una necesidad. Entonces, como Jesús en el Getsemaní, ¿verdad? Estaba turbado, su alma estaba turbada, y él le dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, y el Padre no lo hizo. Pero Jesús nos da una gran lección, porque Jesús le dice, hágase tu voluntad y no la mía. Es decir, maneja vos porque yo estoy mareado, o sea, no estoy en condiciones de tomar una decisión. Quisiera que pases de mí esta copa, pero por sobre todo quisiera que se haga tu voluntad, aunque me duela. De hecho, también lo veo en Pablo, ¿no? Porque Pablo dice que un mensajero de Satanás lo abofeteaba, lo cual no debe ser nada grato. Así que tenía aflicciones, ¿no? Y padecimientos. Entonces él dice en el verso 8 de 2 de Corintios capítulo 12, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí está la dependencia. Hay cosas que Dios no las tiene que resolver, porque si las resuelve te crees fuerte, y ya automáticamente dependés nuevamente de tus fuerzas. Te agarrás de una rama y decís que no se corte, y si no se corta, gracias rama, qué rama maravillosa. Y Dios dice, te debe hacer que se corte porque no es la rama, soy yo. Cuando vos me dejás de reconocer, entonces como estás ahí, yo tengo una rama espectacular, Dios te la corta. Y cuando te arrastra la corriente otra vez y estás desesperado, dices, Señor, me estoy muriendo. Y dices, bueno, agárrate de mí, porque solito no podés nadar, ya no te quedó ninguna rama de donde agarrarte, y para andar agarrando ramas no sos un mono, así que agárrate de mí, y mi poder se manifestará en tu debilidad. Ahora quiero por último, mi amado, y para cerrar esta escuela de oración, compartirle Apocalipsis, que nos abre un poquito la ventana de lo que ocurre en el cielo al momento de que nuestras oraciones llegan, para que tenga una imagen de algunas cosas. Esto va a pasar, ¿no? Porque habla del séptimo sello y la apertura de las 7 trompetas, pero dice en el verso 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Ahí están las trompetas, es en el tiempo ya de la tribulación, y la iglesia estaría aquí, pero quiero, más allá de todo esto, quisiera que vea esto. Verso 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es decir, había oraciones, las oraciones llegaron al trono y los ángeles le agregaron incienso. Es decir, las prepararon, las acomodaron. Quiero decirle que la iglesia, ¿dónde está orando?
Y está orando acá. Ya llevamos séptima, ya empezaban las trompetas. ¿Y dónde está la iglesia? En la tierra, orando. Esas oraciones son acomodadas. Es como que los ángeles toman esas oraciones y le añaden, esto es maravilloso, le añaden incienso y se la presentan a Dios. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es decir, que ese incienso envolvió las oraciones, ¿está bien? Llámele adoración, llámele el paquete que necesita Dios para recibirla, pero nuestras oraciones son envueltas, son acomodadas, preparadas, perfumadas por los ángeles, los mensajeros. Ellos preparan y dice que ese humo, esas oraciones subieron a la presencia del Señor. Esto es glorioso. Y dice en el verso 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Es decir, respuestas. Hubo fuego, voces, relámpagos y terremotos. ¿Cuándo pasó eso? Después que las oraciones llegaron al trono. ¿Cuándo va a pasar eso? En los tiempos finales. ¿Qué pasa hoy? Lo mismo. Nuestras oraciones llegan al trono, son preparadas por los ángeles, entregadas al Padre y devueltas a la tierra como un trueno, es decir, velozmente, ¡pa!, y produce algo en la tierra. Claro, no produce en este caso lo que produjo o lo que va a producir en ese momento. Solo quiero que vea usted cómo funcionan nuestras oraciones en el cielo. Cómo Dios tiene a cuenta no solo guardar nuestras lágrimas si derramamos alguna, sino verificar, saber si están los libros de los cuales hablamos, saber si la hacemos en Cristo, saber si caminamos en justicia, saber nuestra motivación, nuestro propósito, nuestra paciencia, nuestra perseverancia, nuestra fe, nuestra humildad, nuestra debilidad. Y esas oraciones van, pero cuando van son acomodadas y luego vuelven. Así usted tiene que tener expectativa sobre cada oración que usted sabe que envía al cielo. De la manera que antes se mandaba una carta, ¿se acuerda? Se cerraba el sobre, se ponía el remitente y bueno, uno esperaba una respuesta del otro lado que llegaría después de un tiempo, ¿no? Los servicios no eran como los de hoy, pero había una gran expectativa, porque uno tal vez no podía seguir el recorrido de la carta, que iba de un camión a otro camión y tal vez un tren y tal vez un barco, tal vez un avión y llegaba a destino y el cartero iba a la casa y tal vez estaba lloviendo y el cartero en bicicleta tocaba el timbre y ahí entregaba la carta. Así también el Señor recibe nuestras oraciones. Son preparadas, son perfumadas, son recibidas. No estamos hablando al aire como quien no tiene esperanza, sino que estamos hablando a un Dios vivo, a un Padre bueno, a un juez justo, a un Dios todopoderoso. Y los ángeles, con toda honra y con todo respeto, guardando protocolos, le preparan, le ungen, le perfuman nuestras oraciones. Tengamos cuidado de lo que enviamos, de lo que hablamos, de cuál es nuestra condición, de cómo debemos hacerlo, y tengamos expectativa. Porque si llega al Padre, créame, amado, que habrá respuesta. Créame que habrá solución, que habrá esperanza y que nuestra fe es la que nos hace esperar que todo lo que Dios planificó para nosotros se ha hecho. Y la Biblia dice que lo que Dios tiene para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Les bendigo, mis hermanos, espero que esta escuela de oración haya sido de bendición para todos ustedes y bueno, si hay alguna pregunta, como siempre les digo, esto es una escuela y la pueden hacer hoy, enviarla y la estaremos contestando mañana, si el Señor así lo permite. Vamos a responder cualquier duda que haya surgido a través de la enseñanza de estos 15 talleres que hemos dado en la escuela de oración.